Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy continuamos con el desarrollo de la experiencia número 6 del mes de agosto. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. Continuamos con el desarrollo de la actividad número 2, los fenómenos naturales y la cultura de prevención. El área que trabajaremos es personal social y en esta ocasión vamos a desarrollar el recurso número 3 de aprendizaje, la lluvia, un fenómeno que nos beneficia. Recuerden que esta actividad es para estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria. Bien, aquí desarrollaremos, como mencionamos, el recurso número 3 de aprendizaje. Así que espero les ayude y les sirva en su trabajo del día de hoy. Para seguir aprendiendo, te invitamos a desarrollar el recurso 3, la lluvia, un fenómeno que nos beneficia. Bien, aquí vemos el título, la lluvia, un fenómeno que nos beneficia. Y aquí encontramos a nuestros amigos Alicia y Luis, que nos cuentan lo siguiente. Alicia y Luis han logrado identificar que la lluvia es un fenómeno natural que forma parte del ciclo del agua. Este ciclo contribuye al regado de los suelos y al crecimiento de la vegetación. Por eso es sumamente importante para la vida. Ahora les ha surgido una nueva pregunta. Veamos. ¿Cómo podemos aprovechar el agua de lluvia en el lugar donde vivimos? Ayudemos a Luis y Alicia a responder esta pregunta. Pregunta de indagación. Recuerda que la pregunta que debemos ayudar a resolver es cómo podemos aprovechar el agua de lluvia en el lugar donde vivimos. Esta va a ser nuestra pregunta de indagación. Aquí tu respuesta inicial o tu hipótesis. Podemos escribir en esta parte de aquí y, por ejemplo, te podemos sugerir que sea de esta manera. Recuerda que todas las respuestas que te damos en esta sesión son una sugerencia la cual tú vas a mejorar en casa con la ayuda de tus familiares. Bien, aquí te vamos a colocar una sugerencia para tu hipótesis. La podemos almacenar para regar las plantas de nuestro jardín. Aunque en Lima llueve poco, pero en la sierra o la selva, que son zonas en las que llueve mucho, sí podríamos usarla para ese fin. Bien, ahora observa la imagen y responde las preguntas propuestas en tu cuaderno o en la hoja de reuso. Bien, vamos a observar la imagen primero. Vemos aquí que en esta zona o en este lugar o en esta casa pues está lloviendo mucho. Y aquí vemos que el tejado de la casa es la superficie de recolección. Luego, los tejados, los conductos que hay en los tejados vendrían a ser la conducción. Y estas, miren, llevan a una canaleta y estas a su vez llevan a unos tubos que llevan el agua que se acumula en la canaleta. Primero uno a un filtro y el otro lleva directamente a otra canaleta que está en la parte baja o de repente a un canal donde el agua luego es distribuida hacia el jardín. Esa es la zona de distribución. Miren que en casa también tienen ellos, como dije antes, este es el depósito, aquí es un filtro y aquí pues el agua puede ser utilizada para otros usos, no solamente para la distribución en el jardín o el riego del jardín o pequeñas zonas de cultivo, sino también para el uso en casa, por ejemplo, para lavar los pisos o trapear o limpiar algún enser que tengamos para su lavado. Recordémonos que el agua que escurre pues de la lluvia no podemos tomarla o beberla directamente, pues porque todavía tiene impurezas, ¿no? Hasta no ser tratada no se puede tomar o beber como agua potable. Bien, veamos las preguntas. Observa detenidamente la imagen y explica cómo crees que el agua de lluvia se conduce hasta el jardín. La lluvia cae y se desliza por el tejado de la casa, que hace que el agua llegue a una canaleta y luego a un tubo que lleve el agua a un depósito para ser almacenado y otra que la lleva pues el agua hacia el jardín, como vemos en esta parte de aquí. Ahora localiza la imagen en el texto que dice uso en casa. ¿En qué actividades del hogar crees que se podría utilizar el agua de lluvia? Muy bien, uso en casa, muy bien. Veamos, según imagen nos serviría para regar pequeños sembríos en la casa o pequeñas plantas que tengamos pues en unas macetas y almacenarla para seguir regándola, ¿no? Y como mencionamos antes, también nos podría ayudar para
para hacer la limpieza de nuestro hogar. ¿Qué podrías hacer para recolectar y utilizar el agua de la lluvia, que es un fenómeno natural? Así es, si vivimos en el campo, podríamos usarla para llenar pozas que permitan almacenarlas y, y usarlas para regar algunos campos de cultivo. Ahora lee la siguiente información para localizar las ideas principales sobre cómo podemos aprovechar el agua de lluvia en el lugar donde vivimos. Si es posible, puedes hacer uso de información adicional. Las lluvias nos benefician. Aprendamos a cosechar agua de lluvia para utilizarla en nuestras actividades de nuestra vida. Bien, la cosecha de agua de lluvia consiste en la recolección de este recurso hídrico que se descarga de las superficies duras como los techos y terrenos con inclinación o pendientes, como vemos en esta imagen. Aquí, por ejemplo, vemos que estamos en la falda de un cerro y están aprovechando justamente esa inclinación y han colocado, miren, unos esternilles que están obviamente sujetos a estas cuerdas para que, o cuerdas o algunos palos de repente, para que esto puedan no volarse con el aire, ¿no? Y así puedan, el agua que cae sobre estos esternilles pueda llegar directamente a esta poza y llenarla para su almacenamiento. Seguramente para utilizarla luego en pequeños campos de cultivo que estén cerca a esta zona. Recordemos además que este tipo de trabajo o recolección o la siembra en estos tipos en las faldas de los cerros pues no es de ahora, se practica de la época de los incas en lo que construyeron ellos los andenes. Es una forma de recolección de agua y aprovechar los recursos hídricos de la lluvia. Es una buena forma de volver de repente a los cultivos de esa época y así poder aprovechar al máximo la cosecha del agua de lluvia. Una forma de cosechar el agua de lluvia es la siguiente. Para cosechar el agua de lluvia podemos realizar los siguientes pasos. Primero, insertar la canaleta a los bordes del techo de la casa, como se observa en la imagen casa que permite cosechar agua. Los techos de lata o metal corrugado son los mejores para captar el agua de lluvia, como observamos pues en esta imagen, ¿no? Al extremo de la canaleta adherimos tubos gruesos o bajantes, que son los que vemos aquí, que direccionan el agua de lluvia hacia un tanque, que puede ser algo como esto, con lo que vemos acá, un barril o un cilindro, o esta parte que vemos aquí, un depósito o un tanque pequeño. Asegurarse que el tanque esté limpio y que nunca haya sido utilizado para almacenar sustancias tóxicas. Luego de recibir el agua y de haber pasado por un proceso de filtrado, el agua podrá ser utilizado para realizar algunas actividades relacionadas con el cultivo y algunos quehaceres del hogar, pero aún no para consumo humano. Casa que permite cosechar agua. ¿Sabías que esta actividad la llamamos cosecha de agua? Beneficios de la cosecha de agua de lluvia. Bien, aquí vemos justamente la casa que nos permite hacer la cosecha de agua. Bien, en este caso vemos que el techo justamente tiene una superficie plana, en este caso de metal, que ayuda a que la recolección del agua sea mucho más rápida y más eficaz. Por ejemplo, el agua que cae en este tejado, pues discurre hacia estas canaletas que vemos en este lado y luego van por estos bajantes, estos tubos bajantes que llevan a un depósito o tanque. Bien, veamos cómo es todo este proceso. Se puede aprovechar el agua obtenida de la cosecha para los cultivos, animales y quehaceres domésticos, etc. Además, la cosecha de agua de lluvia es una solución muy importante para los agricultores que utilizan el agua cuando los veranos se prolongan y es necesario contar con este recurso para que los cultivos se desarrollen correctamente. Algunos cultivos que necesitan el agua constantemente son la quinoa, la cebada y algunas hortalizas.
ayuda a que en los lugares que no cuentan con agua puedan tener este recurso. Asimismo, reduce el consumo de agua potable. Por tal razón, la tarifa de agua disminuye, debido a que el agua de lluvia es obtenida directamente de la naturaleza y pasa por filtros caseros, por lo que se puede utilizar en algunas actividades cotidianas, por ejemplo, para lavar los pisos, paredes y otras superficies, vehículos o ropa, para llenar la cisterna del inodoro o para el riego de los jardines o para bañar a los animales, entre otras posibilidades. Importante. Recuerda que para preparar alimentos o hidratarse se debe usar siempre agua potable, ya que esta sí recibe tratamiento de potabilización. Este tratamiento consiste en eliminar las sustancias que pueden ser nocivas, como el cromo, el plomo o el zinc, y en neutralizar otras sustancias dañinas como algas, arenas, bacterias y virus. De este modo, se eliminan todos los alimentos que pueden ser peligrosos para la salud, según Aqua Foundation. Cabe resaltar que se puede potabilizar todo tipo de agua, desde la que proviene de un pozo hasta el agua del mar o de la lluvia. Recuerden que el agua, si bien es cierto, se puede potabilizar, el agua del mar también se puede hacer, pero su costo sería mayor, debido a que demandaría mucho proceso para quitar la salinidad que tiene justamente esta agua de mar. El agua de la lluvia que nos cae de forma de precipitación es un agua pura y cristalina. No contiene ni cal ni cloro, por lo que resulta muy útil para muchos usos cotidianos. Sin embargo, no puede considerarse agua potable, por lo tanto no podemos utilizarla para beber o preparar alimentos. Para ello es necesario que pase por un proceso de tratamiento realizado por especialistas. Cabe resaltar que el agua de lluvia que cae en las ciudades no es la misma que cae en los medios rurales. La lluvia en las ciudades puede arrastrar partículas de la contaminación del aire. En el medio rural, al no haber altos índices de contaminación del aire, no tiene tanta posibilidad de arrastrarse de contaminantes. Solo puede arrastrarse hojas y material orgánico. Por este motivo no es necesario utilizar filtros para eliminar la mayoría de los contaminantes, para poder utilizarla en algunas actividades cotidianas. ¿Sabías que se ha creado un sistema que se llama Traloque? Y consiste en un dispositivo que se adapta a las viviendas y recoge alrededor de 210 litros de agua de lluvia. Bien, es muy parecido a lo que veíamos antes, pero esta vez miren, es una casa, ¿no?, que tiene así una caída, en la cual lleva una canaleta y esta llevan a los tubos de bajada, y estas a su vez pues pasan por un filtro y luego terminan en un pozo subterráneo. Esta agua a su vez es luego bombeada hacia la superficie alta de la casa, donde vemos un tanque que seguramente distribuye el agua al interior del hogar. Recuerden que esa agua es solamente para asear algunos servicios y ayudarnos en la limpieza del hogar, como también regar nuestros jardines. Como parte del procedimiento, se desechan los primeros litros que caen por ser los más contaminados, y después los litros que quedan pasan por etapas de filtración. En una de las etapas se le agrega cloro para eliminar microorganismos, y luego el agua pasa por carbón activado y un filtro para eliminar sedimentos diminutos. De ese modo, el agua puede utilizarse para las tareas del hogar, y con un proceso extra de tratamiento también puede beberse. Uno de los beneficios que trae este sistema es la reducción de las inundaciones en temporada de lluvias. Bien, aquí vemos la fuente de la cual obtuvimos la información, y también ustedes podrán ingresar pues a esta página para ver un poco más sobre este proceso.
Bien, luego de analizar la información, responde las siguientes preguntas. Aquí tenemos las preguntas y aquí colocaremos la respuesta. Primera pregunta. ¿De qué manera se puede obtener agua de lluvia? Así es, almacenándolas en recipientes, pozos o lagunas pequeñas, dependiendo para qué queramos usarla. Explica en qué podría beneficiar la cosecha de agua. Así es, en las zonas en las que llueve mucho podrían reutilizar el agua para usarla en la limpieza o regado de sus tierras de cultivo. ¿Por qué se dice que el consumo de agua de lluvia permite la disminución del pago del consumo de agua potable? Así es, porque no estaríamos consumiendo el agua potable, sino el agua de lluvia. ¿Qué otros materiales se podrían utilizar para recolectar el agua lluvia? Así es, tanque de agua, pozas subterráneas o aéreas que podrían usarse para almacenarlas. ¿Por qué no se puede consumir el agua de lluvia recolectada? Porque el agua no ha sido tratada, es decir, no es potable o apta para el consumo humano, pero sí podemos usarla para otras actividades. Recuerden que el agua puede ser consumida, la de lluvia, siempre y cuando pase por un tratamiento especializado. Ahora es momento de contrastar tu respuesta inicial y escribir tu respuesta final o conclusión con las nuevas ideas que hallaste y comprendiste. Trabaja en tu cuaderno u hoja de reuso que tengas en casa. Aquí vemos el cuadro y aquí están las preguntas. No copia tu respuesta inicial o hipótesis que hicimos en un comienzo, ¿recuerda? Así es. ¿Cómo podemos aprovechar el agua de la lluvia en lugares donde vivimos? Esta vamos a colocar aquí nuestra respuesta inicial. La podemos almacenar para regar las plantas de nuestro jardín, aunque en Lima llueve poco, pero en la sierra o selva, que son zonas en las que llueve mucho, sí podríamos usarlo para ese fin. Ahora elabora tu conclusión. Para elaborar tu conclusión utiliza la siguiente estructura. Gracias a la indagación que he desarrollado puedo decir que, ahora respondemos la pregunta, que gracias a la indagación puedo decir que sí podemos aprovechar el agua de la lluvia, pero no cómo se podría emplear en las zonas donde llueve en abundancia, que normalmente es en la sierra o la selva. Acá en la costa no podemos aprovechar al máximo ese recurso o esa ventaja de el cultivo de lluvia. Por lo tanto, mi respuesta inicial, acepto o rechaza tu hipótesis beneficiando si tu respuesta inicial cambió o es la misma y explica por qué. Por lo tanto, mi respuesta inicial acepta en parte lo que se menciona en un inicio, ya que con la información recolectada ahora también sé que el agua de lluvia no puede ser bebida directamente por nosotros, sino que debe recibir un tratamiento especial para, para poder, para poder beberla. Bien, reflexiona y responde oralmente las siguientes preguntas. La conclusión es una respuesta a la pregunta de indagación ¿por qué? Así es, sí, porque nos ayuda a comprobar nuestras hipótesis inicial. ¿Se te presentó alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Sí, la organización de la información, pero con el acompañamiento de mis padres y mi profesor o profesora, si no es el caso de ustedes, logré superar la dificultad. ¿De qué forma explicarías cómo podemos aprovechar el agua de lluvia en el lugar donde vivimos? Podríamos usar una maqueta para explicar cómo podríamos aprovechar el uso del agua. ¿Qué otra pregunta formularías para seguir indagando sobre la cosecha de lluvias? Por ejemplo, ¿en qué afectaría este proceso al equilibrio del medio ambiente? Otra pregunta sería si en nuestro país antiguamente también se ha usado esta técnica de recolección del agua. Bien, hemos llegado al momento final de la clase, un momento de evaluar tus aprendizajes con el apoyo familiar y señala tus respuestas con un visto bueno según corresponda. En la actividad de hoy reconocí cómo nuestras acciones cotidianas impactan en el ambiente y en nuestro bienestar. Expliqué los beneficios que ocasiona un fenómeno natural en los seres vivos.
Si lo logré, voy a marcar la primera columna. Si yo estoy intentando la que sigue, y si necesito apoyo, pues esta última columna. Bien chicos, no olviden suscribirse y también activar la campanita para que reciban una notificación cuando subamos un nuevo video o un nuevo contenido en este canal de Aprendo en Casa. Asimismo, no olvides dejar tu like y tu comentario si te ha gustado el video. Y no olvides además compartirlo con tus amigos y amigas de tu colegio. Bien chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.